Bueno, muy buenas tardes chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Estamos en la lección número 6, 24 de febrero, semana 3. Y bueno, el curso es el de ecuaciones diferenciales. Particularmente, ya yo les había dicho que esta semana íbamos a ver 4 tipos de ecuaciones y que hoy podríamos hacer una practiquita. Porque hey, si no practicamos, pues no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, posiblemente los jueves tengamos ese tipo de dinámicas que se prestan en este curso. Entonces, bueno. ¿Qué vamos a trabajar? Como ven ahí en los dibujillos, las ecuaciones de Bernoulli y las ecuación diferencial de Clairaut. Entonces vamos a hablar sobre estos tipos de ecuaciones. Literalmente van a ver que todo se va a ir concatenando con lo que les he mencionado. Bueno, entonces esa es la distribución de tiempos. Ahí ven que hay una sesión de ejercicios. Ya ahorita van a ver, usualmente son de estos dos tipos, pero las de Bernoulli, literalmente atrapan a las otras. Entonces, por eso, de una vez es una buena práctica hasta este punto. Bueno, entonces, ¿qué es una ecuación de Bernoulli? Bueno, si ustedes se acuerdan y saben un poquito, Bernoulli es el nombre de uno de los tantos matemáticos, ¿verdad? Vean que hay 8 Bernoullis en la historia de la matemática. Entonces, particularmente, este tipo de ecuación fue uno de los hijos de los dos hermanos Bernoulli, que no me acuerdo el nombre porque son un montón, pero que eventualmente trabajaron sobre ese tipo de estructura. Lo que tienen que acordarse y lo que voy a apuntar o les voy a marcar es la estructura de la ecuación de Bernoulli. Es esta que está en amarilla. Vean que aquí, vean la forma que tiene. Y' más P de X por Y igual a Q de X por Y a la N. Si le prestan atención, observen que esa estructura se parece a la que vimos el martes, sobre lo que es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, para recordar, se los voy a poner por acá, yo tengo una ecuación diferencial lineal de primer orden y ordinaria, que es el nombre completo, si tiene esta forma, y aquí viene el Q de X. Pero vean que aquí no hay nada. En la ordinaria, yo no tengo nada a la par del Q de X. Bueno, nosotros hablábamos de una función A de X y una función B de X en vez de P y Q, pero es la misma situación. Eso no nos tiene que afectar. Entonces, este, lo que tienen que darse cuenta es que Bernoulli, la característica es esa estructura, ese elemento, ese Y a la N que está ahí presente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos va a interesar a nosotros? Nosotros nos interesa, al igual que en las ecuaciones de lineales de primer orden o en las de variables separables, es ver si hay una fórmula al respecto dentro de una región R donde el teorema de existencia de unicidad sea viable, donde la vida sea viable en ese sentido. Entonces, lo que vamos a ver este teorema es más algebraico que todo, pero nos dice sobre la solución, sobre la solución, sobre la solución de la ecuación diferencial ordinaria de Bernoulli. Entonces, yo quiero saber cómo se puede encontrar dicha solución. ¿Qué estrategia podemos hacer? Entonces, bueno, la idea aquí, chiquillos y chiquillas, es que la característica, antes de empezar, es que n tiene que ser diferente de 0, porque si no se nos vuelve una ecuación en variables separables, y ya sabemos cómo se resuelve. Y n tiene que ser diferente que 1, porque si no yo podría pasar a restar esta entidad. Podría sacar un y a factor común y vuelvo a tener una ecuación diferencial lineal, pero homogénea. Es decir, el lado derecho está igualado a 0. Entonces, literalmente, pues, vuelve a ser lineal. Entonces, los casos de n diferente de 0 y n diferente de 1 se consideran excepciones porque nos llevan a casos que ya hemos trabajado. Lo que queremos es saber cuál es la solución o cómo se llega a este punto. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a tomar la estructura y' más px por y igual a q de x por y a la n, y la idea es transformar esta ecuación en una lineal, en una ecuación lineal. Mi objetivo es, para que se parezca a la lineal, que es la que estoy pintando acá, vamos a ponerles aquí lineal, es que yo ocupo que no aparezca nada a la par del q de x, es decir, ocupamos eliminar el y sub n. Entonces, podemos decir que sea y sub n diferente de 0 sin pérdida de generalidad. Podríamos trabajar con esa condición. De hecho, con solo tener los casos ya restringidos, entonces no hay ningún problema. Esto permite, vamos a ponerlo por acá, esto permite
dividir a ambos lados, permite dividir a ambos lados de la ecuación diferencial. A ambos lados de 1. Vamos a ponerle que esto es 1. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, chiquillos? Bueno, ahí me va a quedar que y' más p de x por y igual a q de x por y a la n. Yo puedo dividir entre y a la n. Yo divido entre y a la n. Bueno, y no pasa nada. Todavía no pasa nada en ese sentido. Observen acá que esto que está aquí equivale a tener y' por y a la menos n más px por y a la 1 menos n. Y esto que está aquí es lo mismo que tener igual a q de x. Entonces, bueno, esta ecuación le vamos a poner 2. Entonces, ¿cuál va a ser el truco? El truco de la ecuación de Bernoulli, porque este método lo vamos a replicar con un ejemplo, lo vamos a pintar en otro color, es que vamos a tomar esta a la hora después de que ustedes dividen entre el y a la n, van a tomar ese y a la 1 menos n y como yo quiero que se parezca a una ecuación lineal, yo voy a pedir que eso se transforme en un z. Voy a pedir que sea un z. Entonces por aquí vamos a hacer eso. Sea z igual a y a la 1 menos n. Y lo vamos a pintar en color verde, que era lo que lo teníamos por acá. Qué lindo, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos en color verde. Y como en toda sustitución, en una ecuación diferencial, yo lo que voy a hacer es derivar esa expresión. Vamos a derivar de manera implícita esa expresión. Entonces, derivar esta expresión. Derivar esta expresión. Acuérdense que aquí, si no se dice lo contrario, y cuando aparece ese tipo de estructura, nos están diciendo que y es una función que depende de x. Por lo tanto, si z es igual a y a la 1 menos n, significa que z es de la forma y a la x a la 1 menos n. Y por lo tanto tenemos que z también es una función, vamos a ponerle g, porque estructuralmente cambia. Z es una función que depende de x. Entonces, yo aquí tengo que derivar con respecto a x. Y como no aparece la x, pues se deriva implícitamente. Bueno, chiquillos, entonces, ¿qué pasa si yo derivo z'? ¿Cuál será la derivada de z'? ¿Cuál es la derivada de la prima? El primito. ¿Qué nos queda ahí, chiquillos y chiquillas? ¿Cuál será la derivada de esa expresión? Regla la cadena. Ay, perdón, me dio tos. ¿Cuánto nos da ahí, chiquillos? Ahí me lo pueden escribir por el chat. Ahí me lo pueden decir. ¿Me escucha? Claro que sí. Sería 1 menos n Ajá. 1 menos n por y a la menos n por y a la menos n. Ajá. por y prima. Por y prima. Excelente, muy bien. Esperen un momentito, chiquillos. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? No, mi amor, estoy dando clases. Vaya usted, busca a Honey. Dígale a mami. Vaya, dígale a mami. Perdón, es que el chiquitín quiere buscar a la perrita. Bueno, entonces quiere decir que z', muchas gracias, Francini. Entonces z' es 1 menos n por y a la menos n por y'. Y aquí yo puedo tomar este 1 menos n y lo puedo pasar a dividir. Entonces me queda z' entre 1 menos n es exactamente y a la menos n por y'. O bien, yo puedo observar que y' por y a la menos n si lo conmuto, porque bueno, es una relación de equivalencia, es lo mismo que z' entre 1 menos n. Y ustedes dirán, bueno, profe, ¿y eso para qué? ¿Cuál es el objetivo de darle vuelta a esa expresión o ver ese detalle? Bueno, pintando, si yo se los pinto de color naranja, observen que esta estructura, el y el y a la menos n, aparece aquí. Ah, wow. Aparece aquí de este lado. Y por lo tanto, como yo dije en color verde que la z sea exactamente ya a la 1 menos n, ya podría cambiar esa estructura de color naranja por ese z' que tenemos por acá. Entonces, aquí sencillamente vamos a cambiar el color del marcador. Eso lo puedo transformar por z', vamos a ver, por z' entre 1 menos n. Y entonces eso ahora pues va a tener
Recordamos que estaba pintado en color naranja. Por lo tanto, la ecuación 2 se nos transforma, esta ecuación que está aquí, la ecuación 2 se transforma en, la ecuación 2 se transforma, en, ya no y' por y a la menos n, no, ahora sería z' entre 1 menos n, más p de x, ya no por y a la 1 menos n, sino por z, que es lo que está en color verde, y eso sería igual a q de x. Y una de las cosas que podemos hacer, chiquillos y chiquillas, para que se parezca a una ecuación lineal, es que yo podría aquí multiplicar, voy a ponerles aquí una nubecita, podría multiplicar por 1 a la menos n a ambos lados, para desaparecer ese denominador. Entonces vamos a ponerle aquí, multiplicar por 1 menos n a ambos lados. Bien, ahí ustedes lo hacen más bonito. Entonces, ¿qué sucede? Me queda z', me está quedando z' más px por z. Ah, bueno, aquí me falta el 1 menos n. No se nos olvide, entonces otra vez z' más 1 menos n por p de x por z. Y aquí nos queda 1 menos n por q de x. Y esto que está aquí, chiquillos y chiquillas, es una ecuación lineal de primer orden de la que trabajamos el martes. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que esto que estoy pintando en color azul es una función que deliberadamente la podemos llamar a de x, pues solamente depende de la variable x. Y esto que está aquí también pintado en color azul es una función que depende de x y la podríamos llamar b de x. Entonces observen que lo que acabamos de hacer es aplicar una sustitución algebraica de manera conveniente y transformamos la ecuación de Bernoulli a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y como vimos el martes, esas ecuaciones tienen solución. Nada más que hay que cuidar que la solución nos va a quedar en términos de z. La solución nos va a quedar z igual y punto suspensivo. Entonces hay que cambiar esa z por la sustitución que hicimos. ¿Quién? Cambiarla por y a la 1 menos n. Y bueno, ya sea que saquemos raíz cúbicas, que elevemos al cuadrado, depende del exponente n, pues tenemos que elevar una potencia o extraer una raíz de algún índice para poder proceder. Y nos ayudamos con el teorema anterior sobre, y bueno, con base al teorema de existencia inicial, de que en efecto esta ecuación diferencial, pues, tiene una solución, pues, contundente, ¿verdad? Muy bien, dudas hasta aquí, chiquillos y chiquillas. Vamos a hacer, obviamente, un ejercicio, bueno, vamos a hacer varios hoy, pero vamos a hacer un ejercicio para repasar el proceso, pero quiero saber si no hay dudas en esta ejemplificación. No sé si hay dudas, preguntas, algo que se hayan aprendido, se hayan perdido. Vamos a ver. Muy bien, dice José que todo claro. Entonces, chiquillos, ¿cómo serían los pasos? No sé si alguno me quiere ayudar, resumiendo, sin miedo. Si se les olvida, no importa. A mí se me olvidaba y a uno lo regaña, yo no regaño. Entonces, no sé si alguno nos quiere dar como los pasos para resolver una ecuación de Bernoulli. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer de acuerdo con la demostración de este teorema? Vean que es un teorema muy algebraico en realidad. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Yo quiero resolver una ecuación de Bernoulli. Y bueno, a lo que yo comprendí, lo primero sería dividir entre y a la n. Ajá, muy bien. Después se hace la sustitución de z es igual a y a la 1 menos n y Ujú, derivamos. muy bien. De ahí pasamos el 1 menos n a dividir Ujú, y sustituimos esa igualdad en nuestra ecuación anterior. ujú, ujú, Em, después multiplicamos por 1 menos n ujú. y lo último sería volver a y. Muy bien, exactamente. Muy bien, excelente, Francine. Muy bien. Entonces, bueno, se ve algo, como les digo, cabildoso esta situación, porque pues si no lo han visto, nunca han llevado el curso,
uno ve como muchos detalles, pero vamos a repasarlo y vamos a usar los mismos colores que están acá presentes para que no se me pierdan. Bueno, entonces no sé si alguien está apuntando, chiquillos, sino para seguir. Bueno, voy a pasar y cualquier cosa ustedes me dicen, profe, devuélvase, ahí me lo escriben. Bueno, aquí tenemos este ejemplo, dice, resuelve la ecuación diferencial y por y prima más x y al cuadrado menos x igual a 0. A simple vista, si uno no tiene acostumbrado el ojo, uno no sabe, uno no ha despertado el Sharingan, decían los chiquillos, ahí está Pedro presente, uno no sabe que eso es de Bernoulli. Dios guardísimo, eso genera ansiedad. Entonces, lo que les recomiendo, porque no necesariamente aparecen en su forma, o sea, están disfrazados, es como Scooby-Doo, los monstruos de Scooby-Doo están disfrazados. Entonces, lo que yo les recomiendo es tratar siempre de despejar el Y', dejarlo solito, que no aparezca nada a la par del Y', porque así reconocemos si es de Bernoulli. Entonces, recuerden que en la lista que tenemos, si tenemos la forma Y' más AX por Y igual a BX, es una ecuación diferencial lineal. Entonces, esto hay que aplicarle el factor integrante, todo esto que vimos el martes. Y si aparece de la forma y' más ax o a techito x, y igual a b techito x, y aquí tenemos un y a la n, entonces ya esto nos dice que es de Bernoulli. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la recomendación cuando trabajamos este tema es que el y' ojalá en cualquier instancia esté despejado, no aparezca nada a la par. Entonces, vamos a ponerle aquí la idea, vamos a escribirles aquí la idea, dice no dejar nada a la par del Y', no dejar nada a la par de Y'. Entonces, chiquillos, aquí lo que voy a hacer es que suponiendo que Y es diferente de 0, entonces yo voy a tomar la estructura que está aquí y vamos a dividir entre Y a ambos lados, ¿ok? Siempre recalcando que Y debe ser diferente de 0. Al hacer esto, ¿qué nos queda? Y' más XY menos X por Y a la menos 1 es igual a 0. Observen que dividí entre Y si hay una división la trato de escribir en forma lineal, es decir, Y a la una potencia negativa. Y después me doy cuenta que esto es Y' más XY y eso lo puedo pasar al otro lado. Entonces ya sé que esto es lo mismo que tener X por Y a la menos 1. Pregunta, ¿es de Bernoulli o no es de Bernoulli? Chiquillos, ¿qué opinan ustedes? Vamos a ver qué me dicen ahí. Sí, ¿por qué, José? ¿Por qué es de Bernoulli? Si yo tuviera aquí el marcador de color amarillo, ¿dónde haríamos la advertencia? ¿Dónde pintamos de amarillo? ¿Qué pintarías de amarillo para saber que es de Bernoulli? ¿Nos puedes escribir o nos lo puedes decir ahí, José? Ah, profe, no sabría. O sea, Creo- porque cumple la forma, pero no sabría dónde ah, tener que pintar. El ya a la menos uno Ajá, eso me es. ubica. Ah, ok, ok. Sí, sí, está bien, Píntelo no, entonces. no, no, sí sabe, no me vacile, hombre. Ya usted lo dijo, ve lo que usted hizo. Me dijo, vea, profe, yo pintaría esto de amarillo porque eso es lo que entiendo en la estructura que hace la diferencia, ¿verdad? Entonces, no, no, súper bien. Entonces, de hecho, pongámosle una nota. Esto me hace ver que es de Bernoulli. Pongámosle una nubecita. No importa. Esto me hace ver que es de Bernoulli. Me hace ver que es de Bernoulli. Y lo pintamos en amarillo. ¿Por qué? De Bernoulli. Vamos a ponerlo así. Todos son, pero no importa. Ya con eso detectamos que es de Bernoulli, pero observen que hay que hacer alguna división, alguna transformación, porque no necesariamente aparecen así en estado salvaje, ¿verdad? Usted la reconoce y no, mire, cuando pasa un tigre pintado y usted no sabe de qué subraza es esa cosa, eso me decía un biólogo. Entonces, bueno, fuera de tantas analogías, entonces ya sabemos que es de Bernoulli, por eso que pintamos en el color amarillo. Entonces vamos a repasar los pasos para resolver una ecuación de Bernoulli. Nos vamos a guiar con el teorema. Recordamos lo que nos dijo Francini. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chiquillos? Vamos a ver, observen aquí un momento. Ujú. Y ahora
¡Pum! Cierren los ojos y díganme qué tendríamos que hacer como paso número 1. ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Ahí yo los espero. Es que si volvemos a presencialidad, los voy a ver con los ojos bien agudos a todos. Y ahí van a tener que hablar. Entonces mejor prepárense psicológicamente. Dividir entre y a la menos 1. Ajá, muy bien. Excelente. Dividimos entre lo que pintamos de color amarillo. Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, excelente, mi estimado. Entonces, trabajamos. Vamos a ponerlo aquí. Dividir entre y a la menos 1. Entonces, literalmente es lo que hay que hacer. Lo que usted reconozca a la par de esa X del lado derecho es por lo que hay que dividir y siempre va a ser nuestro paso número 1. Entonces, vamos a aplicar eso. Entonces, tenemos y' más xy igual a x entre y a la menos 1 y aquí divido entre y a la menos 1. Chiquillos, ¿cómo queda esa división? ¿Qué pasa si yo divido entre y a la menos 1 a ambos lados? ¿Cómo queda eso simplificado? Sin fracciones, para explicarme mejor. Démelo por ahí. Sería Ajá, y' por sí, y por y, ajá, más xy al cuadrado ajá, muy bien. igual a x. Igual a x porque eso se canceló. Muy bien, listo. Muy bien, gracias, señorita. Paso número 2. ¿Qué tendríamos que hacer ahora, chiquillos? ¿Qué hacemos? Acuérdense en qué fue lo que se hacía. Ya dividimos entre y a la menos 1. ¿Y ahora? Tomar z igual a y al cuadrado. Eso, Pedro, muy bien. Entonces, excelentísimo. Vamos a pintar en color verde. Lo mismo que hicimos aquí, vean. No le estoy mintiendo. En color verde fue la sustitución. Entonces, como dije antes, eso se cambia por z al cuadrado. Y vamos a ponerlo por acá. Entonces, esto que está aquí se cambia por z. Solo por z, por cualquier letra, no importa. En los libros de texto a veces cambian la demostración, entonces no importa. Muy bien, entonces se cambia por z. Entonces, aquí el paso 2 tiene varias cosas. Yo no solamente sustituyo la z por y al cuadrado, sino que aparte de esto, como habíamos explicado, voy a derivar. Vamos a hacer la derivación. Pedro, ¿cuál será la derivada de y al cuadrado? Pedro, ahí ayúdanos. 2y. ¿Cómo 12? 2y. 2y. Ah, bueno, no me asuste. Qué muchacho, ¿ah? Con pales renalgadas. 2y, así. Por y'. Ah, muy bien. 2y por y'. Y algo hacíamos con el numerito. Ese 2 es el 1 menos n. ¿Alguno se acuerda que había que hacer con el numerito que estaba acá? Si está multiplicando, ya ve lo que hacemos. Lo pasamos a dividir. Muy bien, entonces ese numerito, dice el teorema, páselo a dividir. Ah, entonces me queda z' sobre 2 es igual a y por y'. Y siempre que hagan eso, fue lo que pintamos en color naranja. ¿Qué pasa, chiquillos y chiquillas? ¿Y quién es esto que estoy pintando en color naranja en el mismo paso 2? Es decir, lo que está del lado derecho, ese y', ¿dónde está ubicado? ¿Dónde lo ven repetido? Como en los zombies, si alguna vez lo usaron. ¿Dónde estará ese y por y'? Ajá, muy bien. Sí, en la ecuación diferencial. Entonces, siempre, como decía el teorema, cuando usted deriva y hace esa regla por aquí, acuérdese, o lo que dice el teorema es, acuérdese que en la ecuación diferencial, ese y' por y está ahí presente. Entonces, si usted derivó bien, tiene que darse cuenta que lo que está de primero tiene que ser el z' entre el 1 menos n. Siempre tiene que pasar eso. Entonces, bueno, se los digo nada más para que no olviden la observación. Entonces, esto que está aquí no es más ni menos que z' sobre 2. Entonces,
El paso 2 le vamos a poner dos cosas al mismo tiempo, sustitución y derivación, ¿verdad? Sustitución y derivación. Entonces, con respecto a lo que está en color verde. Muy bien, y esto pasa para acá. Paso número 3. Paso número 3. El paso número 3 es la conversión. ¿Cómo la conversión? Bueno, sabemos que la ecuación diferencial que tenemos anteriormente en el paso 2, ahora ya deja de ser y' por y. Ahora es z' entre 2. Ya tenemos ya el cuadrado, pero eso es z que está en color verde y esto es igual a x. Pero para que reconocerla como lineal, reconocer como lineal, yo ocupo o ocupamos que no venga nada a la par de la z'. Es decir, ahí hay un medio. Entonces aquí yo multiplico todo por 2. Entonces me quedaría z' más 2xz igual a 2x. Y el teorema dice que ya esta ecuación es lineal y es correcto. Vean que está esto que es el ax, la función que depende de x a la par de la z. Nosotros lo veíamos con la y, ¿verdad? En los ejercicios pasados. Y esto que es el bx. Muy bien. Entonces, técnicamente, esos son los tres pasos para convertir nuestra ecuación en una lineal. Ya lo que queda, vamos a hacerlo por acá, es resolver la ecuación lineal. Lo voy a ver todo como un solo paso. El paso 4 es resolver la ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Lo pueden hacer a través de la fórmula o con los pasos que vimos el día martes. Vamos a repasar esos pasos porque ya aquí ni modo, chiquillos. Ya dejamos, en paso 3 terminamos Bernoulli. Ya lo que nos queda es resolver esa ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Bueno, ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Aquí. Muy bien. Muy bien, entonces voy a pasar de página. No sé si tienen dudas o preguntas con esto, chiquillos y chiquillas. ¿Algún comentario antes de avanzar, de resolver la ecuación diferencial? Me están escribiendo por el chat. No sé. Todo bien, profe. Ok, bueno, pasemos. Y vamos a resolver ese paso 4. Vamos a repasarlo. Z' más 2xz es igual. Recuerden que lo que está a la par de la z es el ax. Lo que está después del igual es el bx. Bueno, como lo vimos. Si ustedes ven otros tipos de texto, pues le ponen p y q. Eso no importa, rs. Lo que importa es que reconozcan estructuralmente dónde está la función que está a la par de la z y cuál es la función que está después del igual. Muy bien, vamos a hacerlo por pasos, pero pasos diferentes solo para lineales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso para repasar lo del martes es buscar el factor integrante. Buscamos el factor integrante. ¿Algunos se acuerdan la fórmula del factor integrante? Le habíamos puesto v de x igual a algo. No sé si se acuerdan, chiquillos. ¿Algunos se acuerdan la formulita del factor integrante? A la integral de AX de X. A la integral, muy bien, de ax de x. Muy bien. Entonces quiere decir que esto implica, o para nosotros el factor integrante, es a la integral de el ax, que es 2 a la x de x. Y ¿cuánto da esto, chiquillos? Vamos a ponerle igual. ¿Y cuánto da esa integral? Recuerden que hay una constante integración, pero para este método vamos a tomar solamente una solución. Es decir, se toma la constante igual a 1. ¿Cuánto da? Entonces, uno de los tantos factores integrantes. La versión más canónica de todas. E a la x al cuadrado. E a la x al cuadrado. Repito, por si alguno se perdió la clase del martes, ahí hay una constante, pero no me interesa la constante, no me interesan todas, solo me interesa un factor integrante, entonces tomo c igual a 1. Muy bien, paso número 2. ¿Qué hacíamos, chiquillos y chiquillas? Ya tengo el factor integrante. ¿Qué se hacía con ese bichillo? ¿Qué decía el teorema sobre esta función v? ¿Qué le teníamos que hacer a la ecuación diferencial? ¿Qué se acuerda?
lo multiplicábamos por Ujú. a ambos lados de la ecuación. Muy bien, entonces paso número 2, vamos a multiplicar. Multiplicar el factor integrante no vamos a ponerle a arroba, vamos a ponerle a esto arroba. Entonces multiplicamos este factor integrante. Entonces nos queda e a la x al cuadrado, aquí no es medio, es solamente e a la x al cuadrado, porque la integral de 2x es x al cuadrado. Entonces sería e a la x al cuadrado por z' más e a la x al cuadrado por 2x por z, y sería por z, y aquí nos queda e a la x al cuadrado por 2x. Muy bien, ya multiplicamos el factor integrante. Paso número 3. ¿Qué había que hacer, chiquillos? ¿Qué había que hacer con esta estructura y por qué la cambiamos? A ponerle cambio. Vamos a ayudarles. Cascarón derivado me tiene que dar esto. ¿Qué es lo que tengo que poner en esos paréntesis? En esos cascarones. Siempre hay que poner dos cosas. E a la x cuadrado y z. Muy bien. Hay que poner la función, ¿verdad? Que está derivada, en este caso z, y hay que poner siempre el factor integrante. Entonces, para que no se les olvide, lo volvemos a pintar en un tono, en este verde, y aquí siempre tiene que ir el factor integrante. Siempre, chiquillos, factor integrante, y aquí recordamos que este factor integrante fue el que se multiplicó. A verlo pintando en color verde y no se nos haga bolas. Muy bien. Entonces ya se hace el cambio. ¿Y qué teníamos que hacer luego, chiquillos? Paso número 4 en este proceso. Integra ambos lados. Integramos ambos lados. Entonces se hace el cambio y luego se integra. Muy bien, entonces hay que integrar z por e a la x al cuadrado derivado por el de x. Y esto es igual a la integral de x al cuadrado por 2x por dx. Chiquillos, ¿cuánto da esta integrar? Integrar, ya no dije nada. La integral de algo derivado, ¿qué pasa? Daría lo mismo de adentro. Da lo mismo adentro, muy bien. Y la integral de e a la x al cuadrado por 2x, E a la x al cuadrado. la x al cuadrado, más una constante. Más una constante. Uno la puede sumar a cualquier lado, pero más una constante. Y luego, ¿qué hacemos? Esto que multiplica lo pasamos a dividir. Y yo lo que les decía era que aquí, literalmente, es multiplicar por la misma estructura con exponente negativo al otro lado. Entonces aquí yo lo que hago es despejar la z y me queda que z es en realidad 1 más c por e a la menos x al cuadrado. Y aquí, literalmente, ya encontramos la solución de la ecuación diferencial, de la lineal, pero no la de Bernoulli. Entonces, a pesar de que yo haya hecho esos 4 pasos, tendríamos el paso número 5. Vamos a ponerle paso número 5. La idea es que sea independiente, es lo que hicimos. Y aquí es cambiar z. Eso es cambiar z por y recuerden la sustitución, que es la del color verde. Entonces, z por y al cuadrado. Entonces, vamos a pintarlo acá en color verde y decimos que la z la cambiamos por y al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda aquí, chiquillos y chiquillas? Nos está quedando que y al cuadrado es igual a 1 más constante por e a la menos x al cuadrado. Y aquí podríamos sacar raíz, sabiendo que hay más menos, que hay que trabajar con restricciones de dominio máximo y toda esta situación, pero tendríamos ya la solución general de la ecuación de Bernoulli. Y ese sería el ejercicio que está aquí, que está aquí controvertido en todo esto. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta acá, chiquillos? ¿Algo que quieran repasar? Vean que técnicamente resolver una de Bernoulli en el fondo es transformarla a una lineal y resolver la ecuación lineal. Y de paso, a la hora de encontrar en términos de z la solución, hay que cambiarla por el y a la n o por la sustitución que hayamos hecho. Si quieren lo dejan como y al cuadrado.
O si quieres, sacan raíz. Bueno, lo de la raíz para hacernos ver que tenemos que tener cuidado con los valores de la constante y los valores de x. Muy bien, ¿algún comentario, chiquillos? ¿Algo que quieran que me devuelvan de la de Bernoulli? No sé si hay dudas. Bueno, si no hay dudas o preguntas, entonces seguimos avanzando. Muy bien, entonces, eso que vimos es Bernoulli. Ahorita hacemos prácticas sobre eso, por lo menos aquí les dejé un ejemplo pues constituido. Ahora lo que vamos a hacer y vamos a hablar se llaman las ecuaciones de Clairaut. Hay muchos tipos de ecuaciones de este tipo, pero las de Clairaut son muy bonitas porque son de los pocos tipos que existen a los cuales yo puedo acceder a la solución singular, a diferencia de estos otros métodos que trabajamos, que solamente recuperamos la solución general de la cual yo les he hablado. Entonces, aquí el teorema, en realidad esto es un teorema, casi que todo esto es parte algebraico, pero dice solución de la ecuación de Clairaut. Entonces, es un teorema muy algebraico, pero que nos dice que la solución general para la ecuación de Clairaut es esa estructura, no se les olvide. Es una ecuación diferencial que no se parece a la lineal ni a la de primer orden. Recuerden que la de variables separables era así, una función n de x y su diferencial. Y al otro lado una función m de y y d de y. Yo podía integrar ambos lados. La lineal, recuerden que era y' más ax por y igual a bx. Y la de Bernoulli vimos que era y' más bx por y igual a bx. Bueno, aquí era ax con techo y bx con techo y ya la n. Esa era la de Bernoulli. Esta que está acá, la que es de Clairaut, tiene más bien este despeje. Es y igual a x por y' y una función que tiene o que depende como variable de y'. Entonces vean que esta es un poco más complicada, pero la van a reconocer porque la y' propiamente, viene elevada al cuadrado, viene elevado al cubo, a veces aparece como e elevado a la y', es una cosa rara. Entonces las cosas raras que no comulguen con las tres que hemos visto, pues la vamos a catalogar como ecuación de Clairaut. Recuerden que no vamos a ver un método raro hasta el momento. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar que la solución general de la ecuación de Clairaut es exactamente la misma estructura de la ecuación. Vean que la ecuación es x por y' más f por y'. Entonces miren que la demostración de la solución dice que es y igual a c por x más f por c. Literalmente es cambiar y' por c. Pero lo más interesante es que la ecuación singular tiene forma paramétrica y está dada por esta estructura en términos de v, donde v pues es un parámetro como el tiempo, bueno, como r, ¿verdad? Otra estructura ahí por la cual ustedes quieran cambiarla. Entonces, para que noten que la solución singular siempre es de forma paramétrica. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de este teorema? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a decir que sea y' igual a v. Parece que en los indicios de la prueba, pues pareciera que cambiaran y' por v, nos digamos por eso. Entonces, al hacer esto, sustituimos esto en la ecuación diferencial, o sustituimos esto para no escribir y ahorrar espacio, vamos a sustituir eso en asterisco. Vean que aquí está asterisco, para que no se me pierda. Entonces, es decir, nos va a quedar y igual a x por v más f de v. Entonces nos está quedando la misma estructura de la ecuación diferencial, pero la y' se cambia por v. ¿Qué pasa? Vamos a derivar con respecto a x. Entonces, derivando con respecto a x, se tiene que y' va a ser igual. Vean que esto aquí es un producto. Entonces sería la primera derivada, que es 1 por v más x por v'. Entonces ahí hay un producto. Más, y vean que aquí es regla de la cadena, sería la función derivada por v'. Muy bien. Pero
pero recordamos, y se los pinto en color verde, habíamos dicho que Y' era V. Por lo tanto, quiere decir que este Y' que está aquí, yo lo podría cambiar por la letra V, o al revés. Las V yo las podría cambiar por Y', pero estratégicamente vamos a hacer ese cambio. Entonces, aquí me queda que V es V más X por V' más F' de V por V'. Vamos a seguir manteniendo esto pintado en color verde. Ah, pero esto que está aquí también se repite. Entonces, yo podría cancelar, literalmente, yo podría cancelar estas estructuras, podría cancelar estas dos, y me queda que 0 es igual, vamos a ponerlo por acá. Vamos a volver a la pluma, es que estos cambios de color me entorpecen. Entonces nos queda que 0 es igual a X por V' más F' de V por V'. Y aquí el profesor y ustedes quiero que se den cuenta que en la estructura de esta demostración o de esta parte, nosotros tenemos que V' se repite. Entonces quiere decir que yo podría tomar ese V' y lo puedo extraer a factor común. Entonces vamos por acá. Vamos a buscar el color rojo. Y nos queda entonces V', o vamos a borrarlo acá. Nos queda que 0 es igual a V' por X más F' de V. Muy bien. ¿Y esto qué implica, chiquillos? ¿Qué implica esto a nivel de lo que ustedes saben cuando algo está igualado a 0? Que alguno de los dos es 0. Muy bien. Entonces, eso implica que V' vale 0 o quiere decir que 0 es igual a X más F' de V. Entonces se nos generan dos casos que tenemos que resolver. Perdón, estoy regañando al otro chiquito. Ah, barbaridad. Entonces se generan dos casos. Caso 1. El primer caso. ¿Qué pasa si V' vale 0, chiquillos y chiquillas? De ahí, eso significa que la derivada de V, recuerden que V depende de X por la sustitución que hicimos, entonces quiere decir que dv entre X es 0. O más sencillo, para no meternos con los diferenciales. Chiquillos, si V' vale 0, ¿qué pasa con V? ¿O qué debería de ser V? ¿Qué cosa derivo y me da 0? Una Una constante. constante. Ajá, muy bien. Entonces quiere decir que V tiene que ser una constante. Y si V tiene que ser una constante, esto implica que si yo me acuerdo de esta sustitución, de esta que está aquí, de este cuadro que está aquí, observen que Y es X por V más F de V. Pero ya yo sé que V es una constante. Entonces quiere decir que Y tiene que ser X por constante más una función que depende de una constante. Y entonces encuentro lo primero que me pide el teorema sobre la solución de la ecuación de Clairaut. Nos damos cuenta que esta es la solución general. Esta es la solución general. Y listo. Este caso nos ofrece lo más sencillo de todos. La solución inmediata es que cambio las y' por una constante. Y esa siempre va a ser la solución general. Caso 2. En el caso 2, Profe, sí, dime. ¿cuál fue el análisis del segundo factor igual a 0? Ah, sí, claro. El segundo análisis, este que está aquí. No, que 0 es igual a X más F' de V. ¿Qué, Ah, no, no qué lo he, análisis hizo eso? no lo he hecho, es el segundo caso. Ah, ok. Sí, sí, que no se me adelante, muchacho. El segundo caso es ese. ¿Qué pasa cuando 0 es igual a X más F' de V? Que eso es lo que me estás preguntando. Bueno, aquí no puedo hacer nada más ni nada menos que despejar la X. Y aquí la X, si yo la despejo, me queda que es menos F' de V. Entonces aquí, yo lo que quiero que vean es que yo me doy cuenta que la X es F' de V. Entonces me doy cuenta que X depende de esa letra V. No sé quién es V, como les digo, es un parámetro. Y si X depende de F' de V, yo podría tomar Y. Recuerden que Y era XV más F de V. Vuelvo a tomar referencia
de esta cajita. Ah, pero ya yo sé quién es X. Entonces, para nosotros, ¿quién es Y? Y va a ser la X, pero la X es menos f' de V, ujú, por V, más f de V. Y si lo simplifico un poquito, entonces me queda que Y es menos V por f' de V más f de V. Como yo no sé despejar V, bueno, en algunos casos sí lo vamos a poder hacer, otras veces no, pues entonces ya yo tengo la Y despejada. Entonces, literalmente cumplimos con la otra condición del teorema, donde me doy cuenta que X es una función que depende de esta V en términos de f', y me doy cuenta que Y es una función que depende de V y también pues de esta función f y de su derivada. Y listo, ahí queda el teorema porque es exactamente lo que nos está pidiendo. ¿Vieron aquí? Yo no le estoy mintiendo, es lo que está pintado en color celeste. Entonces, observen aquí, chiquillos y chiquillas, que eso que encontramos con el caso 2, el teorema nos indica que esta es la solución singular. Entonces vamos a ponerle nombre y esta sería la solución singular. Muy bien. No sé si tienen dudas, igual vamos a hacer un ejercicio, pero eso es todo lo que tiene de esencia la demostración. Vean que es muy algebraica. Esto que estamos viendo es sobre las soluciones y los métodos de las soluciones, que no podemos avanzar más allá porque dependemos de la función y de la integración de esta función. Y como tenemos tantas integrales, pues obviamente pues se nos puede hacer ¿cómo se dice? Un caos entendiendo cada una de las particularidades. Entonces nos quedamos con esa interpretación. Bueno, no sé si hay dudas, algún comentario, algo que tuvieran dudas aquí, chiquillos. Recuerden el proceso, porque el mismo proceso general que estamos haciendo acá son exactamente los pasos que vamos a aplicar. Bueno, le vuelvo a preguntar a alguno de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si quiero resolver una de Clairaut? Suponemos que ya reconocemos que es de Clairaut. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer por pasos? Antes Francini nos lo explicó. Si alguno quiere explicar lo que no sea Francini, si no, pues ni modo, Francini. La echamos al agua, pero que nos cuente qué tendríamos que hacer con cuidado. ¿Cuáles serían nuestros pasos para el ejemplo que viene? Ah, bueno, excelente. Y se ríe la compañera. Bueno, ahí sí, hay que reírnos. Vamos a ver cuáles serían los pasos. Lo que se acuerden, no tienen que saber el teorema, no tengan miedo, chiquillos. Ujú. Vamos a ver si me escribieron por ahí. No, no me han escrito. Piénselo, véanlo con cuidado. Ajá, vamos a ver. Dice Adrián, muy bien, se hace la sustitución. V yo prima, muy bien, Adrián. Lo que está pintado en color verde. Perfecto. ¿Qué más se les ocurre ahí para que nos cuenten? ¿Qué más sucede en este proceso? Ahí dice Cristian, muy bien, derivamos con respecto a X. Perfecto, Cristian. Muy bien, ese sería nuestro paso número 2. Y luego, así a lo que ustedes entiendan. No se preocupen si no es exacto. Factorizamos, muy bien, Adrián, factorizamos. Y va a pasar algo con esa factorización, muy bien. Algo pasa. Analizamos los casos. Muy bien, Cristian, excelente. Analizamos los casos y mire, les ayudo. Los casos siempre nos va a tirar una solución general y nos va a tirar la solución singular. Listo, muy bien. Estamos haciendo catarsis sobre este proceso para que no le tengan miedo. Muy bien, entonces chiquillos, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de qué es lo que va a suceder con respecto a este análisis en esta demostración. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien. Entonces,
Veamos este ejemplo. Dice que hay que resolver la ecuación y igual a x más 4y' más y' al cuadrado. Al igual que el ejemplo que trabajamos antes, al puro inicio, vean que les puse una idea. Yo les dije que en Bernoulli no hay que dejar nada a la par de y'. Entonces aquí, lo que yo les voy a recomendar como idea en color rojo es que tenemos que despejar y. Es decir, despejar y, vamos a tener que despejar y vamos a ponerle y, que nos quede la forma y igual a x por y más una función que dependa de y'. Entonces, recuerden que en Bernoulli, perdón, en Bernoulli no, recuerden que en Clairaut nos interesa esta estructura. Aquí con el y', perdón. Muy bien, entonces observen que aquí yo tengo que y es igual a x más 4 por y' más y' al cuadrado. Pero vean que yo no tengo la x a la par de la y'. Entonces, la recomendación es distribuir. Entonces, al distribuir, nos queda x por y' más 4 por y' más y' al cuadrado. Y aquí observen, chicos y chicas, que lo que estoy pintando en color celeste es una función que depende totalmente de y'. ¿Lo ven? Todo tiene y'. Entonces, para nosotros, esta estructura es el f de y'. Ujú. Entonces, eso es lo que vamos a apuntar por acá, por aquí arriba. F de y' va a ser el 4y' más y' al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, y apliquemos los pasos. Ya ahora sí reconocemos ya esta ecuación. Vamos a ponerla aquí entre la nube, es de Clairaut. Ya nosotros reconocemos que es de Clairaut. Otro matemático famoso en este sentido. Paso número 1. Entonces repasemos. ¿Qué hacemos, chiquillos? Antes lo dijeron ustedes por el chat. Ahí está en el chat. Si siguen el chat en orden, sabemos qué vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos, chiquillos? Ya sé que es de Clairaut. Empezamos muy parecido a Bernoulli, hay que hacer algo. Voy a volverme para que vean. Vean aquí. Observen el primer paso, lo que está en color verde. Aquí me retrocedí para que vean el proceso. Ahora sí, me voy a devolver. Entonces, ¿qué hacemos, chiquillos? Paso número 1. Cambiamos Y' por V. Muy bien. Entonces, cambiamos Y' por V. Entonces, si yo cambio Y' por V, quiere decir que vamos a hacer siempre una sustitución. Y al hacer eso nos queda que Y es igual, Y es igual a X por V más 4 por V más V al cuadrado. Porque recuerden que todas las Y' se cambia por V. Entonces, Y es igual a X por V más 4 por V más V al cuadrado. Muy bien. Paso número 2. Ya sustituí. ¿Qué hacemos ahora, chiquillos? Y chiquillas, ¿qué se acuerdan? Derivar, profe. Ajá, muy bien, derivo. Excelente. Derivar con respecto a X. Con respecto a X. Muy bien, entonces quiere decir que me queda que Y' va a ser igual a X por V. La derivada de X es 1. Quedaría solamente la V más X por V' más la derivada de 4V va a ser 4, va a quedarnos 4V'. Y la derivada de V al cuadrado va a ser 2V por V'. Muy bien. Vamos a aprovechar este paso para hacer algo. La sustitución fue la que yo pinté en color verde. Esta que está aquí. Entonces, recuérdense, en el paso 1, como yo dije que Y' es igual a V, quiere decir que este Y'
yo lo puedo cambiar por la V, porque es lo que teníamos en color verde. Entonces, quiere decir que V es igual a V más X por V' más 4 por V', por V no. Entonces, nos está quedando esta sustitución y lo que habíamos hecho en la demostración para repasar el proceso con este ejemplo es que siempre vamos a cancelar. Aquí vamos a cancelar, pues no solamente derivábamos y nos queda que 0 es igual a X por V' más 4 por V' más 2V por V'. Paso número 3. ¿Qué hacemos ahora, chiquillos y chiquillas? Factorizar. Utilizamos V'. Muy bien, factorizamos. Vamos a poner aquí la palabra factorizar V'. Entonces, quiere decir que nos queda que V' por X más 4 más 2V es igual a 0. ¿Y qué pasa en la demostración? Cuando esta estructura está igualada a 0, ¿qué implica, chiquillos? Que una de las dos cosas es igual a 0, profe. Muy bien, que V' es 0. Recuerden que ese es el caso 1. Ese es el caso 1. Y la otra estructura es que X más 4 más 2V tiene que ser 0. Literalmente este era el caso 2. Muy bien. Entonces, este paso 3 es factorizar V' y determinar los casos. Muy bien. Paso número 4. Ya yo tengo los casos, entonces estudiémoslo. ¿Qué decía el teorema? Caso 1. El caso 1 es V' vale 0. Si V' vale 0, chiquillos y chiquillas, ¿qué significa eso? Que V es una constante. Muy bien, que V es una constante. Y si V es una constante, quiere decir que yo puedo tomar la ecuación diferencial, la que teníamos en el paso 1. Vamos a pintarla de color naranja para que no se me pierdan. Entonces, podemos tomar esa estructura de color naranja y le podemos invocar, ni que fuera carta de Yu-Gi-Oh! Esa carajada. Bueno, invoquémosla. Le decimos, ven, apáñate por acá. Y entonces nos va a quedar que Y ya no es X por V. Ya sabemos que es X por constante. Más 4 por constante, más constante al cuadrado. Entonces vean que aquí literalmente ya nos queda quién es Y. Literalmente sabemos quién es Y. Bueno, ahí no me cupo porque tengo que pintarlo un poquito más. Entonces, esta que está en color naranja es la solución general. Decimos que es la solución general. Vean que si uno hubiera querido, no es la redundancia, uno cambia Y' por C en la ecuación original y siempre sabemos quién es la solución general. No nos vamos a perder, pero para que recuerden el proceso. Solución general. Muy bien, entonces observen que ahí ya yo tengo quién es la solución general. Entonces, para Un que toque. Ajá, dime. Perdón. Del 4C más C cuadrado, me perdí un toque ahí. 4C más C al cuadrado. Ah, no. ¿Ves esta que pinta en color naranja? ¿Sí, correcto? ¿Ves? En el caso 1, mira que yo tengo que V' vale 0. Cuando yo integro o pregunto de forma análoga qué cosa derivada a 0, significa que V tiene que ser una constante, ¿verdad? No sé si me Ok. sigues. Muy bien, entonces yo lo que hice fue tomar, para que me entiendas lo que está después de simplica, fue que tomé esto que era el paso 1, lo volví a copiar acá, pero todas las V's las cambio por letra C, porque ya yo sé que a la hora de integrar esto, la V es una constante. ¿Ves? Entonces, por eso sé que todas las V's se cambian por letra C. Eso fue lo que expliqué en ese caso. Ya. Listo. Con mucho gusto, ¿no? Para eso estamos. Muy bien. Muy bien. Caso 2, chiquillos y chiquillas. Entonces, el paso 4 es estudiar los casos. Estudiar los casos. ¿Qué hacemos en el paso 2? Vamos a repasar el teorema. Vean lo que hicimos en el caso 2. Algo hizo el profe en el caso 2.
teníamos una cosa igualada a 0 y el profesor hizo algo que es lo que está en color azul. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué despejé? Vamos a ver. Y la X, muy bien, como dice Cristian. Entonces, quiere decir que aquí hacemos lo mismo. Yo voy a despejar la X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en el caso 2, yo tengo que X más 4 más 2V vale 0. Entonces, la teoría y el teorema nos dice que despeje la X. Entonces, ya yo sé que la X es menos 4 menos 2V. Entonces, ya yo sé que X es esa estructura que está ahí. X es esa estructura. X es menos 4 menos 2V. Y por lo tanto, el teorema decía, bueno, vuelvo a recuperar lo que está en color naranja. Entonces, para que no se me pierdan y sigan los colores, lo que hay que hacer es recuperar lo que está en color naranja, pero la X se cambia por lo que encontré ahí. Entonces, esta X vamos a pintarla nada más vamos a ponerle color amarillo. Y lo que voy a hacer aquí, chiquillos y chiquillas, no se ve porque el amarillo sobre el naranja no funciona. Pues me acabo de dar cuenta. Ah, no, sí funcionó. Bueno, entonces quiere decir que en vez de poner X por V, el profe va a poner menos 4 menos 2V más 4V más V al cuadrado. Entonces vamos a borrar esto que está acá y vuelvo a repetir. Lo que hago es que tomo lo que está en el paso número 1 y lo que hago es que le caigo encima a esto, a la X, la cambio por lo que está en el caso 2 despejado, la X despejada. Ujú. Profe, falta una V a la par de lo que... Ay, sí, tenés razón. Muchas gracias. Pura cochinada, chiquillos. Falta café. Muy bien, entonces aquí hay que hacer este por este y este por este y tratamos de simplificar. Gracias, Valerie. Muy bien, entonces nos está quedando que y es menos 4V menos 2V al cuadrado más 4V más V al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, aquí menos 4V con 4V se cancela y menos 2V más V al cuadrado nos dice que y es exactamente menos 2V al cuadrado. Entonces, vean que aquí tengo despejada la y, que es la que vamos a pintar en un color. Ah, no tengo colores, chiquillos. Esto parece Rainbow Ball. Me parece una serie que hay, chiquillos. Eran puros arcoíris, como los ositos cariñositos, algo así. Entonces, bueno, no importa. Vamos a pintarlo aquí azul. Entonces, quiere decir que ya yo tengo la X, que es esta que está aquí, y tengo la Y despejada. Vean que X y Y quedan en forma paramétrica, porque dependen de la letra V. Entonces, para que lo vean ahí. Fíjense a ver si no metí las patas, si no dejé algo olvidado, porque ya es muy normal que me pase eso, que deje algo olvidado por ahí. Profe, Sí, dime. me parece que en lo último es y igual a menos v al cuadrado. Ah, ven, qué dicha, muchas gracias. Entonces aquí voy a borrar y es menos v al cuadrado. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo pinté en color verde, no importa. Muchas gracias, Francini. Ven, yo sabía que se me olvidaba algo. Muy bien. Entonces, quiere decir, chicas y chicas, que esto que encontramos acá es la solución singular. Solución singular. Muy bien. Se puede hacer una cosa más, pero eso es Clairaut. Literalmente esto es la ecuación diferencial de Clairaut, lo que nos ocupa en esta página. Pero antes de seguir, porque ya ahí técnicamente lo tenemos resuelto, técnicamente pues ya la hemos trabajado. O sea, se hace lo que pide el teorema. Pero se puede hacer una cosita más que les quiero explicar, pero no sé si tienen alguna pregunta, alguna observación, si entendieron bien los pasos, chiquillos y chiquillas. La solución singular la dejamos en términos de V. Eh, Si nosotros la damos, por ejemplo. Sí, en algunos casos, y yo se los especifico, uno puede seguir trabajándolo, pero digámosle, si la gente tiene menos de V, no hay ningún problema, ¿está bien? Muy bien. Ok. Igual voy a hacer eso, que se puede hacer algo más todavía. Porque ahí se entiende que X depende de un parámetro V y Y depende de un parámetro V. Vean, usted cambia el V por un 8, entonces encuentras un valor para la X y un valor para la Y en términos de ese 8, ¿verdad? Porque cambiamos la letra V. Así funciona un parámetro.
pero uno podría hacer algo más, podría abordar un poquito más los trabajos algebraicos para encontrar una solución implícita. Eso es lo que quiero explicarles. Pero más allá, se puede dejar así, no hay ningún problema, ¿está bien? Nada más para que me entiendan. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Consulta de esta parte, chiquillos, de lo que hicimos. Muy bien, ahora sí. Entonces lo que voy a explicar es ese trabajo opcional. Vamos a hacer ese trabajo opcional. Insisto, puede ser que se los pida. Si no se los pido, lo dejan en términos de V y no hay ningún problema en mi caso. Entonces, trabajo, vamos a ponerle trabajo opcional, adicional, existente. Adicional, existente. Y eso es muy importante porque a veces uno quiere graficar estas curvas para estudios de, bueno, para modelos diferentes, modelos en la vida real. Entonces, a veces nos interesa conocer de manera implícita quién es X y quién es Y. Entonces, esto es una observación, puede ser que se los pida, puede ser que no, pero siempre pónganle en atención. Entonces, observe que yo dije que Y era menos V al cuadrado. Acuérdense que quedamos en la solución singular. Yo les dije, solamente pasa en la solución singular, muy importante. Entonces, como Y es menos V al cuadrado, recuerden que Y es lo mismo que tener menos cascarón al cuadrado. Pero recuerden que en color verde, en el paso 1, yo dije que la V era Y'. Entonces yo podría cambiar esto por Y'. Perdón, aquí es un Y'. Entonces yo podría resolver esta ecuación diferencial o sea, podría darme cuenta que eso es una ecuación diferencial en variables separables. ¿Por qué? Porque vean que yo puedo pasar el menos y me queda que esto es Y' al cuadrado. Podría sacar raíz cuadrada a ambos lados, eso es un valor absoluto y puedo traducirlo con más menos raíz de menos y aquí tendría Y'. Entonces, observen que aquí me doy cuenta que Y' es de Y entre dx. Y por lo tanto, quiere decir que dx es 1 entre más menos raíz de menos Y. Y aquí me queda un dy. Entonces, vean que esto es variables separables. Yo podría integrar a ambos lados para poder resolver la ecuación diferencial. Entonces, sería que integrar esto es lo mismo que la integral de 1 entre más menos raíz de menos Y de Y. Y obviamente hay que sumar la constante integración. Ya sea de este lado o al otro lado, eso no importa. Entonces nos queda que X, la integral de 1 es X, le puedo sumar la constante, no importa que la cambie de lado, no importa si le pongo un menos, eso no va a importar. Y al otro lado, la integral de eso es, vamos a ver, recuerden que es la derivada de raíz de Y, nada más para que ustedes lo vean. Si yo derivo raíz de Y, esto es 1 entre 2 raíz de Y. Si yo derivo raíz de menos Y, sería 1 entre 2 raíz de menos Y, por la derivada de Y, que es menos 1. Entonces siempre hay un signo presente. Pero como yo tengo un 2, como aquí no hay un 2, podría pasar este 2 a multiplicar. Y como en las derivadas eso no se altera, entonces ya yo sé que la derivada de 2 raíz de menos Y es menos 1 entre menos raíz de Y. Menos 1 entre raíz de menos Y. Si fuera positivo, pues eso va a quedar más. Entonces, la integral de esto sencillamente va a ser más menos 2 raíz de menos Y. Para que ustedes lo vean de esta manera. Se puede usar sustitución, lo que ustedes quieran, pero quiere hacer un abordaje diferente. Y lo que hacemos es que aquí, como yo quiero despejar, o podríamos despejar la Y, uno puede elevar al cuadrado. Uno puede elevar al cuadrado a ambos lados y me va a quedar que X más C al cuadrado es 2 veces la raíz de menos Y. Ah, bueno, no, aquí me queda 4. Aquí me queda 4 y como es al cuadrado, perdón, chiquillos y chiquillas, aquí me queda menos Y. Entonces me queda que menos X más C al cuadrado, X más C al cuadrado es igual a 4Y. Y entonces vean que aquí yo tengo una ecuación implícita, asociada a la solución singular. Entonces, lo que quiero que vean es que yo dije que X era menos 4 menos 2V. Y en la otra, como Y es igual a menos V al cuadrado, como yo sé que Y es igual a menos V al cuadrado, que fue con lo que empecé aquí en la observación, esto es igual a esto, pero reduciéndolo, me doy cuenta que esto es lo mismo que tener menos X más C al cuadrado igual a 4Y.
Entonces, des en cuenta que aquí tengo una solución implícita, una solución implícita para la solución singular. Para la solución singular. Y ahí estaríamos. Observen que no se vuelve a utilizar esto como parámetro, sino que directamente encuentro el tipo de curva a la que tengo asociada la solución singular. Y como lo vimos en el teorema de existencia unicidad, eso que está aquí literalmente es una cuadrática, es una familia de cuadráticas. Entonces, dependiendo del valor de C, nosotros lo que tenemos es que estas cuadráticas son siempre cóncavas hacia abajo, divididas entre 4, quiere decir que son así, porque están centradas en C, entonces se pueden ir moviendo, ¿verdad? Entonces, técnicamente, esta familia de cuadráticas en conjunto formulan la ecuación singular. Bueno, hay que graficarlo en GeoGebra con el campo de direcciones para que sea más bonito. Y bueno, ahora que están leyéndose un poco sobre campos de direcciones, sería interesante pues graficar esta tipo de frontera que usualmente se le asocia a las ecuaciones de Clairaut. Bueno, no sé si hay dudas, chiquillos y chiquillas. ¿Alguna pregunta con esta última parte? Profe, a mí me surge una duda. Cuando el menos y sale de la raíz, ¿puedo sacarlo así sin valor absoluto? Ah, ¿cómo? El menos y sale de la raíz. Cuando elevamos al cuadrado. Ah, no, sí. Cuando elevamos al cuadrado ya se va. No, no, ya no. 3 puntos menos. Era mentira, era mentira. Ah, no, no, tranquila, Francine, es parte de... No, 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 sí, se eleva al cuadrado, ahí no hay ningún problema. Porque ya, y eso, bueno, mire, eso es como con la vacuna de la gripe, dijo. Debería quitarnos o asegurarnos fortaleza a futuro. Pero bueno, no, no, ahí no hay ningún problema y se sigue lo que estamos hablando, ¿verdad? Profe, Dime. yo no sé si estoy obviando algo, pero ¿de dónde salió la primera constante? Ahí cuando integró ambos lados y sumó una C. Ah, aquí dice usted. Ajá. Ah, no, porque acuérdate que cuando uno integra, se agrega una constante de integración. Nada más que yo la agregué a este lado, pero les decía que se puede agregar a este lado. O fue como si lo pasara a restar. Yo puedo ponerle aquí menos C. ¿Me explico? ¿Ves? Y podría dejar todo esto con un menos C, pero eso no nos va a alterar porque como la constante es positiva o negativa, dependiendo de lo que queramos hacer, aquí vamos a tener lo mismo. Pero no te asustes, si usted suma es que siempre pasa esto, a mí me pasa cuando yo era estudiante, yo sumaba la constante a un lado al otro, y entonces me quedaba un menos C y un más C, pero el profe siempre me decía, y así se los digo yo a ustedes, no se preocupen, porque dependiendo de las condiciones de frontera, las condiciones iniciales, uno siempre va a obtener la solución asociada. Nada más que si la C te vale menos 2 cuando era positiva, pues se le va a cambiar el signo. Y si era negativa, ahora se le cambia a signo positivo cuando está trabajando en ese proceso. Pero aquí no hay problema. Si a un compañero le da menos C y al otro le da más C, no hay ningún problema. No se asuste por eso. Ujú. Ok, ok. Y podría repasar, es que, a ver, la solución singular eh, es parametrizada. Ajá, Y nosotros con este trabajo opcional obtenemos más exactamente. la Mire, ecuación. Ajá, exactamente. Ajá, ajá. pero no me queda claro, ¿todavía el X sigue en términos de V o no precisamente? No, 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 no hay problema. Mire, lo que pasa es que, vea, esto es como, usted no usa lentes, ¿verdad, mi estimado? No. No, entonces no le voy a decir nada feo, es una analogía. Por ejemplo, así, es como cuando usted tiene una solución paramétrica, es decir, y usted me dice, profe, en el examen yo le digo, ¿cuál es la solución de Clairaut? Y usted me pone que X es menos 4 menos 2v y me colocas que Y es menos v al cuadrado, ya con esto usted tiene la información, no hay ningún problema. Pero es como cuando uno usa lentes. Esto es como cuando uno tiene astigmatismo y uno no sabe qué hay al final. Creo que es así. Miopía de cerca y astigmatismo de lejos, ¿verdad, chiquillos? Uno usa lentes. No mentirles. Le quedó un Miopía poco. desde lejos, yo creo. Profe, Ah, al revés. es al Miopía de revés. lejos y astigmatismo de cerca. Ah, ok, entonces miopía de lejos. Bueno, entonces cuando tiene miopía, entonces, ¿por qué quiero hacer la analogía? Porque aquí usted sabe la curva, la estructura de la curva,
pero usted no sabe quién es en verdad. Entonces es como ver en la neblina, porque usted tiene que estar cambiando por valores de V y usted a la hora después de hacer como bastantes sustituciones, usted logra identificar esa curva. Es como cuando uno le da un cuaderno de puntitos a los chiquitos y usted dice punto, 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 punto. ¡Ah! Y era una cuadrática, ¿ves? Pero hay que hacer muchas sustituciones para adivinar quién es. La idea de la opcional es que a la hora de agarrar esta parte con Y y resolver la ecuación diferencial, usted descubre quién es la curva. Y aquí usted sabe que sin mucho preámbulo, y a la hora de pasar a dividir entre 4, usted me puede garantizar estructuralmente, es como ponerse los lentes y decir, ah, ya me curé los ojos y ya yo sé que eso que estoy viendo son una familia de cuadráticas. Pero si yo te lo doy así, no puedes interpretar de un solo que es una familia de cuadráticas. No sé si me voy a explicar esa diferencia. Sí, sí entiendo la analogía. Entonces, esa solución singular que encontramos después de hacer el trabajo opcional es Ujú. más directa, y es directamente la solución, pues, sin parámetro. Exactamente, exactamente. Muy bien. Y yo se los explico así, porque al matemático no necesariamente la ecuación paramétrica, sobre todo, digamos, en los libros de texto que yo les subí ahí, a ellos esta parte ya es meterse con software, ¿verdad? Pues obviamente nosotros somos de tecnología y nos gustan los software. Pero esta opción es porque nos ofrece mucho más información sin tener ese sesgo de por medio del parámetro que coincide ahí en el trabajo anterior. Ujú. Entonces, no sé si te queda más claro la explicación. Sí, 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 profe. Si no te Gracias. preocupes. Sí, entonces es eso, ¿verdad? Es como, la otra es como tener un nublado del día y esta es como, mire, amanecer a Cartago con puro sol. Ah, ya puedo ver el Irazú. Y aquí yo creo que el Irazú tiene esa forma, pero no estoy seguro. En cambio, aquí yo sé, sí, sé la forma que tiene el Irazú. Entonces, más o menos por ahí va otra analogía en ese sentido. No, pero totalmente válida la pregunta, porque vea, eso es lo que yo quiero, que ustedes discutan, que lo comprobemos, ¿verdad? Que no se vayan con las dudas para otro lado. Muy bien, entonces chiquillos y chiquillas, lo que vamos a hacer, no sé si les parece, tenemos dos opciones. Ustedes me dicen qué quiere que hagamos. Yo le voy a la libertad hoy. Podemos hacer trabajo asincrónico. Ustedes se conectan por su cuenta. Esa es la opción que vamos a manejar. Opción uno, trabajo asincrónico. Cada uno con alguna pareja, la que ustedes quieran. Lo hacen pues conectados en Zoom, pero cerramos esta sesión, ¿verdad? O hago grupos de trabajo de Zoom y trabajamos hasta las 6. 6 y 15 más o menos. Pero la idea es hacerse por lo menos 2 ejercicios, los que ustedes gusten de esta lista que está por acá. Entonces, vamos a votar, a ver cómo nos va. Primer voto, levantando manos, es que quiere. Ah, mira, Edwin no está, ni Francine ni está. Despejar X dice. Entonces, lo que vamos a hacer, chiquillos, Ya para yo votar. llegué. Ah, bueno. Perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. ¿Quiénes quieren trabajar asincrónicamente? Trabajan en parejas y me tienen que mandar, pero no me lo, porque algunos me quedaron debiendo, ¿verdad? Entonces ya yo los estoy poniendo en lista, quiénes están debiendo. Entonces, me mandan, dos de esas resueltas y, ¿cómo se llama? Cuales quieran, la que ustedes gusten y trabajan, desde su casa. Pero en este momento, ojalá, porque si no se les queda atravesado el trabajo. Y lo otro es que podemos trabajar con grupos de Zoom hasta las 6, más o menos, 6 y 15. Ustedes me dicen cuál opción uno, cuál quieren. No sé si hay dudas. Vuelvo a repetir las opciones. Ajá, aquí me preguntó, ¿hay grupos de Zoom? Me dice Pedro. Muy bien, vamos a votarlo. Entonces, trabajo sincrónico, es decir, se reúnen como gusten y me mandan trabajo el día de hoy, pero hoy. Levantan manos. Ujú. Levanto manos, ¿quién quiere trabajo tipo asincrónico? Ajá, levantan manos. Pulgares no, manos. Muy bien, entonces, levantan manos, trabajo asincrónico. Hijo de pucha. Muy bien, 5 personas están de acuerdo. Profe, ¿pero Dime, cómo? Este es para trabajarlo asincrónico, ¿es? tenemos dos opciones. Quería probar hoy cómo me va. La idea es, usted busca a alguien con quien trabajar y la idea es que o lo hace sola, como usted quiera,
Y me Ajá. manda hoy, tiene que hacer hoy 2 ecuaciones diferenciales hechas. Como de su Si es en parte. parejas hoy y si no es en parejas también hoy. Ajá, exactamente. Ah, ok. Eso es. Sí. Es para hacer un espacio para que ustedes practiquen, ¿verdad? Ok. Eso es la idea. Y me lo pueden mandar a las 12 de la noche, por ejemplo, no tengo problemas. Y lo otro es, hacemos grupos de Zoom y trabajamos hasta las 6:15, 6:30. Entonces, levantan manos. Si quieren opción 1, trabajo asincrónico. Ujú. Y no las bajen. Profe, la única diferencia es quedarnos en la sesión Ujú, o irnos. exactamente. Exactamente, Ah, usted bueno, Karen. Sí, sí, exactamente. Entonces estoy valorando. Entonces, trabajo asincrónico. Opción 1 dice que hay 6 manos. Bueno, ahí, grupos de Zoom. Levanten manos, chiquillos. Vamos a ver quién gana. Grupos de Zoom. Ujú. ¿Cuántas manos? Levanten manitas. ¡Bú! Hay 3 manos. Bueno, entonces, chiquillos, entonces vamos a rajar asincrónicamente. Yo no tengo ningún problema. Se pueden tomar un cafecito, lo que ustedes quieran. Y entonces, alguno que me ayude tomándole captura de pantalla. No, no, miren, yo les voy a tomar foto mejor. Entonces, les voy a tomar una foto a esto y ustedes ahí van a trabajar 2 ecuaciones diferenciales de esta lista y me la mandan el día de hoy. Ojo, el día de hoy. A los que no mandan lista negra, voy a recordarlos. Acuérdense de mí. Entonces, listo, chiquillos. Ahí está. Entonces, nos vemos, chiquillos. Cualquier Profe, consulta voy a estar aquí. Ajá. este trabajo solo parejas No, no, lo puedo hacer solo. Si usted quiere trabajar solo, no hay ningún problema. y tríos. De ahí, no sé, pues sí. Ay, qué No, no, es terrible. que, Ah, no, no, ajá. preguntaba nada más. De ahí, no, no, si usted se quiere, si todos se quieren unir en una sesión, no tengo ningún problema, como ustedes gusten. No, no, no tengo problemas. Si fuera en el aula, ya, yo lo que hago es nada más que los pongo en grupos y los pongo en parejas o en tríos, como ustedes quieran, y trabajan las ecuaciones y la discuten. Está bien, entonces, chiquillos, trabajemos hoy asincrónicamente, después hacemos en otra sesión, así los obligo, valga la redundancia, a trabajar de la otra manera. Muy bien, entonces nos vemos, chiquillos. Estoy por acá y me pueden preguntar si tuvieran alguna duda. Y entonces estamos en contacto. Pura vida, chiquillos. Se cuidan. Gracias. Chao. profe,